Vamos a empezar con la materia de geografía. Primero definiremos qué es la geografía. La palabra geografía viene de dos vocablos griegos. Gea, que significa tierra, y el otro es grafos, que significa descripción. Entonces se puede traducir la palabra geografía como descripción de la tierra. Pero esta no es una definición aceptada actualmente, no es una definición que te vayan a poner como buena en el examen. La definición aceptada de geografía es que es una ciencia que estudia las relaciones entre los factores físicos, bióticos y humanos que se encuentran en el espacio terrestre o en la superficie terrestre. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, en los factores físicos se refiere a la formación de montañas, relieves, volcanes y todo eso. Los bióticos se refiere a la distribución de las especies, tipos de animales dependiendo del clima, cuántas especies existen en diferentes hábitats, etc. Y a los humanos se refiere al asentamiento de las poblaciones, y todo esto se relaciona, cómo se relacionan las ciudades con el tipo de clima que haya y el tipo de flora y fauna que va a florecer ahí. Bien, para el estudio de la geografía se consideran dos tipos de eventos geográficos. Uno son los hechos geográficos y otros son los fenómenos geográficos. Los hechos geográficos son aquellos eventos que tardan muchísimo tiempo en desarrollarse completo, y en comparación con nuestra vida, con nuestra existencia, pareciera que nunca ha cambiado. Por ejemplo, la formación de montañas o de volcanes, por ejemplo, el Popocatépetl. Para nosotros pareciera como si siempre ha estado ahí, como si desde el inicio de la Tierra ya estuviese ahí, porque nuestra vida ha sido muy corta en comparación con la formación del volcán. Entonces serán aquellos que transcurren muy lentamente y pareciera que no se están modificando, como la formación de un continente, de una isla, de un volcán, de una selva, etc. En cambio, los fenómenos geográficos son eventos que a comparación con nuestra existencia sí podemos verlos, podemos notar que están pasando. Por ejemplo, un huracán dura unos 30 días o menos, entonces podemos notarlo, podemos notar que es un fenómeno geográfico. O un sismo, un terremoto, podemos detectarlo, podemos saber qué está pasando. O también una tormenta tropical, o las migraciones inclusive. Resumiendo, hechos geográficos, eventos que tardan muchísimo tiempo y parecen que no cambian. Fenómenos geográficos, eventos que se dan en un periodo corto de tiempo y podemos notarlos fácilmente. La geografía tiene una metodología que se basa en 5 principios. Principio de localización, principio de causalidad, principio de relación, principio de evolución y el principio de generalidad. Para explicar esto vamos a poner de ejemplo un fenómeno geográfico, digamos un incendio. El principio de localización nos va a decir en dónde fue el incendio. Por ejemplo, si nosotros queremos saber dónde fue este incendio, dónde ocurrió, bueno, el principio de localización nos va a decir en dónde fue. Digamos que fue en California, por esto de los incendios, ¿no? Ahora, causalidad. El principio de causalidad nos va a decir por qué ocurrió el incendio. Bueno, entonces podría ser la causa del incendio que alguien dejó una colilla de cigarro en el suelo y se incendió el bosque, o simplemente por algún bote de plástico que le pegó la luz solar y hizo que se incendiara. Entonces esto hace el principio de causalidad. Investiga las causas que originaron el hecho o el fenómeno geográfico y nos explica por qué sucedió. El principio de relación nos va a explicar cómo este evento se va a relacionar con las actividades del hombre, cómo de cierta forma le va a afectar o le va a beneficiar. En cuanto se vaya desarrollando el fenómeno, cómo afectará y cómo se relacionará con el hombre. Por ejemplo, el incendio. Si el incendio continúa y se siguen quemando y quemando y quemando más hectáreas de bosque, entonces la relación con el hombre será que todo el humo se irá a las ciudades y se pondrá, como ya sucedió en California, que todo el cielo se puso rojo, ¿no? Y esto le causará muchos problemas respiratorios a las personas que viven en esa ciudad. Y el principio de evolución nos dice cómo irá evolucionando este evento conforme transcurra el tiempo. Y el principio de generalidad va a identificar y a comparar el evento del incendio o cualquier evento con otros que ya han ocurrido anteriormente, y lo va a comparar en qué zonas ocurrió, de qué magnitud fue, cómo era el clima en esa zona y cuál fue la causa del otro incendio, etc. Estos principios fueron enunciados por el geógrafo Emmanuel de Martuni. Por eso en algunas guías se le considera a él como el padre de la geografía, aunque si tú buscas en Google te va a salir que el padre de la geografía fue Eratóstenes y el de la geografía moderna fue Alexander von Humboldt.
Aquí yo entré en una controversia porque no sabía cuál poner en el examen si me llegaran a preguntar quién es el padre de la geografía. Pero bueno, no creo que la UNAM sea tan pasada como para ponerte a los tres, ¿no? Así que bueno, tú tacha la que te aparezca. Si te aparece Emmanuel de Martoni, táchalo. Si te aparece Alexander von Humboldt, táchalo. Si te aparece Eratóstenes, táchalo. Aunque Eratóstenes es el padre de la geografía antigua y Alexander von Humboldt es el padre de la geografía moderna. Emmanuel de Martoni no sé por qué lo consideran como el padre de la geografía. Varias guías lo ponen así, yo lo he visto, lo he leído como en 3 o 4 guías aproximadamente. Bien, a todo esto diremos que la geografía se divide en dos, geografía humana y geografía física. La geografía humana es una ciencia social, se encarga de estudiar los hechos y los fenómenos geográficos en los que interviene el hombre de una manera directa y racional. Por ejemplo, los asentamientos de la población, las migraciones, cómo es la cultura en ciertas partes del país, del mundo, etcétera, sus aspectos políticos, económicos, en todo eso interviene la geografía humana. En cambio, la geografía física se encarga de lo natural, por eso se dice que es una ciencia natural. Va a estudiar los hechos y los fenómenos geográficos físicos y biológicos. Por ejemplo, el relieve del continente, los océanos, la atmósfera, los climas, los biomas, así como todos los ecosistemas que existen, toda la vida vegetal y la vida animal del planeta. Bueno, esta fue una pequeña introducción a la materia de geografía. En el próximo video vamos a ver todo lo que son los puntos cardinales, los paralelos, meridianos, usos horarios, etc. Ahora les voy a dejar unas 10 preguntas, ustedes la tienen que responder y las respuestas van a aparecer ahora. Bien, aquí tienes las respuestas, pausa el video para corroborar y nos vemos en el próximo.